En este video vamos a realizar los cálculos para verificar cómo se distribuye el peso de una mesa sobre sus cuatro soportes o patas. Por si se preguntan qué tiene que ver este cálculo con el lizaje, la respuesta es sencilla. Resulta que este cálculo es la base para calcular la distribución del peso total de una grúa móvil montada sobre camión con su carga sobre sus cuatro soportes. Dicho cálculo obviamente se utiliza para poder diseñar las almohadillas, que nos permitirán reducir la presión a cada uno de los soportes hacia el suelo en que se apoya la grúa. Entonces empecemos con el análisis, pero antes una pequeña aclaración. Todas las unidades de medida que vayamos a utilizar a lo largo de este análisis, las anotaremos en términos del Sistema Internacional de Unidades, de cuyas unidades base solo usaremos el metro como unidad de longitud, el kilogramo como unidad de masa, y de las unidades derivadas solo usaremos el newton para referirnos a la fuerza, como es el caso de la tensión y el peso. No se olviden que pueden estudiar más a detalle todo lo referente al Sistema Internacional de Unidades en el documento de la IUPAP, o Unión Internacional de Física Pura y Aplicada por sus siglas en español. Ahora sí, empecemos. Fíjense que acá tenemos una mesita común y corriente que puede ser de cualquier material. Vamos a cambiarle el color un poco solo para que se vean las líneas que vamos a colocar para representar las fuerzas y las distancias que necesitamos para el análisis. Como la parte superior de la mesa es de forma simétrica, en este caso un rectángulo, entonces se nos hace muy fácil ubicar el centroide o centro geométrico de esta figura. En caso de que la densidad del material del cual está fabricada la mesa sea uniforme en todo el volumen de la mesa, entonces el centro de gravedad va a estar justamente en el mismo punto que su centroide o centro geométrico, como se ve acá en la figura. Para el análisis que haremos en este video, vamos a generalizar, o sea, vamos a ubicar el centro de gravedad en cualquier punto, suponiendo así un centro de gravedad desplazado. Como dijimos, vamos a suponer que el centro de gravedad se encuentra en este punto, suponiendo, valga la redundancia, que este es un punto cualquiera sobre la mesa. Entonces ahora nos toca representar el peso total con una flecha apuntando hacia abajo. El peso lo vamos a abreviar con la letra P. Y justo sobre el centroide de la figura vamos a colocar el origen del eje de coordenadas tridimensional que vamos a utilizar como eje de referencia. Les aclaro que este eje de referencia puede estar colocado en absolutamente cualquier lugar de la mesa, pero tal vez se nos hace o se nos puede hacer más fácil para los cálculos colocarlo en esa ubicación. Ahora vamos a empezar a referenciar las dimensiones de la mesa mediante letras para hacerlo de forma genérica. Como no siempre tendremos una mesa totalmente simétrica, por eso vamos a poner diferentes letras para representar las distintas dimensiones de la mesa. Entonces el ancho de la mesa estará representado por la suma de A más B. Por su parte, el largo de la mesa estará representado por la suma de C más D. Es también necesario referenciar la ubicación del centro de gravedad mediante algunos parámetros. Vamos a tener en cuenta la distancia que existe desde el origen del eje de coordenadas hasta donde se encuentra el centro de gravedad. A esta distancia la simbolizaremos con la letra E. Si vemos esta representación en planta, o sea, si miramos la mesa desde arriba, tenemos el siguiente esquema. Vamos a definir la ubicación del centro de gravedad en función del ángulo alfa. Tomar en cuenta que el ángulo alfa está en grados sexagesimales. La distancia perpendicular desde el centro de gravedad al eje X será igual a E por el seno de alfa. Y la distancia perpendicular desde el centro de gravedad al eje Y será igual a E por el coseno de alfa. Ahora veamos cuál es el ángulo que se debe tomar en cuenta cuando el centro de gravedad está en diferentes posiciones. Recordemos que el valor del ángulo alfa siempre lo debemos tomar desde el eje X positivo. En este cuadrante el ángulo alfa está entre 0 y 90 grados. Cuando el centro de gravedad está en este cuadrante, el ángulo alfa va a tomar en cuenta, o el ángulo alfa a tomar en cuenta es mayor a 90 pero menor a 180. En esa posición del centro de gravedad, el ángulo alfa a tomar en cuenta es mayor a 180 pero menor a 270 grados sexagesimales. En esa posición de la ubicación del centro de gravedad, el ángulo alfa a tomar en cuenta es mayor a 270 grados pero menor a 360 grados sexagesimales.
Entonces, para deducir las ecuaciones trabajaremos suponiendo que el centro de gravedad está en esa posición. Para calcular la distribución del peso entre las patas de la mesita, vamos a hacer uso de la tercera ley de Newton, o sea, la ley de acción y reacción. En este caso, la fuerza de acción sería la del peso, y las fuerzas que se generan como reacción al peso serían las fuerzas que vamos a calcular. O sea, la reacción en cada una de las patas de la mesa, que obviamente representan el peso total distribuido en las cuatro patas. Entonces ahí tenemos la reacción 1, la reacción 2, la reacción 3 y por último la reacción 4. Como vamos a suponer un sistema totalmente en equilibrio, entonces lo analizaremos de forma estática, para lo cual consideraremos a la sumatoria de todas las fuerzas igual a cero. Con la sumatoria de fuerzas totales nos referimos a la sumatoria de fuerzas paralelas al eje X, sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y y sumatoria de fuerzas paralelas al eje Z. Empecemos con la sumatoria de fuerzas paralelas al eje X. Si se fijan, no hay ninguna fuerza que sea paralela al eje X, por lo cual no se tomará en cuenta esta sumatoria. Ahora analicemos la sumatoria de fuerzas paralelas al eje Y. En este caso tampoco hay fuerzas paralelas a este eje, por lo cual, de igual forma, no vamos a tomar en cuenta esta sumatoria de fuerzas. Entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas totales del sistema será igual a la sumatoria de fuerzas paralelas al eje Z, lo que nos tiene que dar 0 ya que el sistema está en equilibrio. Entonces ahora analicemos las fuerzas paralelas al eje Z. Vamos a tomar la siguiente convención de signos para la fuerza. Todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a ser positivas y por el contrario las que apunten hacia abajo van a ser negativas. Entonces empecemos con este análisis de fuerza. Si nos fijamos, todas las reacciones apuntan hacia arriba, por lo cual serán positivas. Y como el peso es una fuerza que está apuntando hacia abajo, entonces será negativo. Y esta es la primera ecuación que formamos. Recuerden que como tenemos 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones. Ahora nos toca hacer el análisis de momentos o torque. Como el sistema está en equilibrio, entonces decimos que la sumatoria de momentos es igual a 0. La sumatoria total de momentos será igual a la sumatoria de momentos en el eje X, la sumatoria de momentos en el eje Y sumada a la sumatoria de momentos en el eje Z. Si se fijan, ninguna de las fuerzas presentes en el sistema provoca un giro sobre el eje Z, por lo cual vamos a descartar el análisis de momentos en el eje Z. Aquí igual necesitamos establecer una convención de signos. Cuando el giro sea en sentido contrario al de las agujas del reloj, el momento será positivo. Cuando el giro sea en el mismo sentido de las agujas del reloj, el momento será negativo. Recordemos que el momento de una fuerza es igual a fuerza por distancia. La reacción 1 y la distancia c, que funciona como su brazo de palanca, hacen girar al eje X en sentido del giro de las agujas del reloj, por lo cual el momento generado será negativo. La reacción 2 y la distancia c, que también funciona como su brazo de palanca, hacen girar al eje X en sentido de las agujas del reloj, por lo cual el momento generado será negativo. La reacción 3 y la distancia d, que funciona como su brazo de palanca, hacen girar al eje X en sentido contrario al de las agujas del reloj, por lo cual el momento generado será positivo. Lo mismo para la reacción 4 y la distancia d, que funciona como brazo de palanca, hacen girar al eje X en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, por lo cual el momento generado será positivo. El momento causado por el peso tendrá como brazo de palanca la distancia e multiplicada por el seno del ángulo alfa, y esta fuerza hace girar al eje X en el mismo sentido de las manecillas del reloj, por lo que el momento será negativo. Esta sería la segunda ecuación del sistema. Ahora nos toca hacer el análisis de la sumatoria de momentos en el eje Y. La reacción 1 con la distancia A como brazo de palanca causará un giro del eje Y en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, por lo que el momento generado será positivo. Lo mismo va a pasar con la reacción 2 y su brazo de palanca a la distancia B. La reacción 3 con la distancia B como brazo de palanca causará un giro del eje Y en sentido del giro de las agujas del reloj, por lo cual el momento generado será negativo. La reacción 4 con la distancia A como brazo de palanca causará un giro del eje Y en sentido contrario al de las agujas del reloj, por lo que el momento generado será positivo.
El momento generado por el peso sobre el eje Y tendrá como brazo de palanca la distancia E por coseno de alfa y generará un momento positivo al hacer girar el eje Y en sentido contrario al giro de las agujas del reloj. Esta sería la tercera ecuación que formamos. Como se darán cuenta, nos falta una ecuación para completar el sistema de cuatro ecuaciones para las cuatro incógnitas. Esta ecuación faltante se la obtiene mediante el uso de conceptos de la mecánica de materiales. Todo este proceso es conocido como el método de desplazamiento de Navier, el cual será explicado en otro video. Este método llega a la conclusión de que la reacción 1 sumada a la reacción 3 es igual a la suma de las reacciones 2 y 4, por lo cual esta sería nuestra cuarta ecuación. Ahora acomodamos las ecuaciones para empezar a resolver el sistema. El sistema de ecuaciones lo podemos resolver por cualquier método. Para este caso usaremos el método de sustitución. El método de sustitución consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones y sustituir en la otra ecuación el valor hallado. De este modo se obtiene una sola ecuación con una sola incógnita y se puede resolver despejando. Veamos. Tomamos la ecuación 4. De esta ecuación voy a despejar la reacción 1. A esta nueva ecuación la llamo ecuación 5. Acomodamos más abajo a la ecuación 5. Ahora tomamos la ecuación 3. Copiamos esta ecuación 3 aquí abajo para trabajar sobre ella. Esta igualdad de la reacción 1 en la ecuación 5 la vamos a reemplazar en el lugar de la reacción 1 de la ecuación 3, que es sobre la cual estamos trabajando. Lo que nos queda de la siguiente forma. Ahora hacemos un poco de aritmética. Estos tres términos que hay dentro del paréntesis los multiplicamos por la letra A y nos queda de esta forma la ecuación. Ahora si nos fijamos podemos reducir términos. Vamos a factorizar la variable reacción 2 de estos dos términos. De la misma forma vamos a factorizar la variable reacción 3 de estos dos términos. Ahora sumaremos estos dos términos que contienen la variable reacción 4 ya que son iguales. Por último vamos a despejar la variable reacción 3 y a esta nueva ecuación la llamaremos ecuación 6. Ahora tomamos la ecuación 2, la anotamos más abajo para trabajar sobre ella. Vamos a reemplazar el equivalente de la reacción 1 de la ecuación 5 en el lugar de la reacción 1 de la ecuación 2, que es sobre la cual estamos trabajando. Ahora multiplicamos los tres términos que están dentro del paréntesis por la letra C. Ahora procederemos a reducir términos semejantes. Sumamos estos dos términos ya que son iguales. Ahora factorizamos la variable reacción 3 de estos dos términos semejantes. Ahora factorizamos la variable reacción 4 de estos dos términos semejantes. Esta igualdad de la reacción 3 de la ecuación 6 la reemplazaremos en la variable reacción 3 de la ecuación 2 que estamos trabajando. Procedemos a hacer las multiplicaciones correspondientes con los términos que se encuentran dentro del corchete. Ahora procedemos a reducir términos semejantes. Por último despejamos la variable reacción 2. Y a esta nueva ecuación la llamamos ecuación 7. Ahora tomamos la ecuación 1, la colocamos más abajo para poder trabajar sobre ella. A la variable reacción 1 de la ecuación sobre la que estamos trabajando le reemplazamos la igualdad de esta variable que se encuentra en la ecuación 5 y nos queda de esta forma. Ahora reducimos términos semejantes. Esta igualdad de la variable reacción 2 la reemplazamos en la variable reacción 2 de la ecuación en la que estamos trabajando. Ahora multiplicamos todos los términos que están dentro de la llave por 2
y reducimos los términos semejantes. Por último, despejamos la variable reacción 4. Y aquí tenemos la ecuación para calcular la reacción en la cuarta pata de la mesa. Pero podemos hacer algo de aritmética para reducir su tamaño. Entonces, de esta ecuación pasamos a esta ecuación mucho más corta y manejable, la cual nos permitirá calcular el peso que se distribuye en esta cuarta pata de la mesa. A esta ecuación llamémosla ecuación 8. Ahora vamos a trabajar sobre la ecuación 7. Vamos a trabajarla aparte de esta ecuación para tener más espacio. Veamos que esta ecuación depende de la variable reacción 4. Entonces reemplazamos el equivalente para la variable reacción 4 de la ecuación 8. Y nos queda de esta forma. Ahora solo hacemos algo de aritmética para acomodar esta nueva ecuación. Entonces acá tenemos la ecuación para calcular la reacción en la segunda pata de la mesa. Obviamente esta ecuación ustedes la pueden trabajar un poco más para hacerla más corta. Entonces esta ecuación la vamos a llamar ecuación 9. Por el momento ya hemos deducido 2 de las 4 ecuaciones que necesitamos. Volvemos a la diapositiva donde tenemos las ecuaciones. Y ahora nos toca trabajar sobre la ecuación 6, la cual nos permitirá calcular la reacción en la tercera pata de la mesa. Como en los anteriores casos, esta ecuación la anotamos aparte para poder trabajar sobre ella. Como esta ecuación depende de las variables reacción 2 y reacción 4, vamos a reemplazar las respectivas equivalencias de ambas ecuaciones. Luego de acomodar la ecuación nos queda de esta forma. Como podemos ver, ya tenemos 3 de las 4 ecuaciones que necesitamos para poder calcular las reacciones en las 4 patas de la mesa. Vamos a hacer un pequeño arreglo en esta ecuación para calcular la variable de reacción 4. Ahora se los dejo, o mejor dicho, se las dejo la deducción de la ecuación para poder calcular la variable reacción 1. Para deducir esta ecuación pueden usar como base la ecuación 1 o la ecuación 5. Entonces nos vemos en la segunda parte de este video.